Bueno, Víctor Hugo nos va a hablar un poquitito de qué es lo que estamos haciendo y algunos conceptos, cómo nos estamos manejando con esto, ¿no? Trabajando con Silvia. Yo lo que veo que esto es una reunión de trabajo para mí. Más que de exposición, es una reunión de trabajo. Gracias por estar acá y este es un comienzo. Esto recién comienza. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, Robert. Y bueno, principalmente agradecer a Silvia y a Roberto que armaron este simposio con el que básicamente, como decía Roberto, nos estimulamos un montón con respecto a lo que estamos haciendo de llevar adelante una ópera desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas. Bueno, acá preparé básicamente en el marco del simposio Espacio, Polifonía y Memoria un pequeño índice de lo que voy a ir hablando. Vamos a hablar de qué es el estudio de invención. Lo primero que surgía cuando contaba a la gente que conozco, a mis allegados, qué era lo que iba a hacer en el simposio, empezaba a hablar del estudio de invención y ya empezaban a surgir preguntas. ¿Qué es hacer una ingeniería para de fondo para una ópera? Entonces, lo que se me ocurrió de la mejor manera posible es tratar de explicarles en este simposio mismo qué es lo que estamos haciendo con el estudio de invención. Así que vamos a pasar por eso. El estudio de invención, programa ICD Space, es la ópera. Los conceptos que fuimos abordando, un poco de la agenda que vendríamos a controlar el tiempo, cómo vamos a hacer las cosas y los modelos de desarrollo de ingeniería que estamos llevando y un poco de las conclusiones a las cuales fuimos arribando. ¿Qué es el estudio de invención? El estudio de invención nace como un espacio de hacedores, de makers, como se dice en el resto del mundo en inglés, para el quehacer de la innovación. Y está conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Espacial, que hoy, gracias, los tenemos a todos acá. Abierto a todo el campus, esa es la finalidad que tenemos, que vayan sumándose. Principalmente nos reunimos a concebir, ¿sí? Diseñar, implementar y operar en el marco de la ingeniería de sistemas, la realización de proyectos, de productos y sistemas complejos. Nuestro foco está en acentuar la creatividad y la innovación. Este simposio es una muestra de ello. Lo que voy a hablar ahora es un poco de cómo pensamos desde el estudio de invención la arquitectura de sistemas y qué es. Arquitectura de sistemas refiere al mapeo de la función de conformar, de formar, a través del concepto. Ingeniería de sistemas es un enfoque interdisciplinario y un medio para permitir la realización de sistemas exitosos. La actividad arquitectónica es de una importancia crítica. Ese es el momento de comprender completamente el problema y buscar arquitecturas creativas, alternativas, que asignen de manera óptima las funciones. Las exploraciones arquitectónicas bien ejecutadas resultarán en sistemas más competitivos y exitosos, porque ninguna ingeniería de sistemas o diseño detallado puede superar una arquitectura fundamentalmente defectuosa. La mayoría de las veces es un juicio deficiente durante la fase de arquitectura del desarrollo de sistemas, no un cálculo erróneo de la fase de diseño detallado, lo que lleva a sistemas fallidos. Sin embargo, en muchos casos que involucran el desarrollo de sistemas altamente complejos, las prácticas deficientes de ingeniería de sistemas pueden resultar dificultades o fallas de la ejecución de arquitecturas sólidas. Por eso es importante la arquitectura. La arquitectura de sistemas puede ser un tema difícil, ya que típicamente involucra una mezcla ecléctica de arte, juicio y aplicación de heurística, de sentido común. También requiere una comprensión holística de las tecnologías, la política y la sociedad. La arquitectura consiste en tres cosas: función, relación por el concepto con la forma, ¿sí? Tenemos en una arista función y otra forma y la tenemos que relacionar por un concepto. La función es qué hace y la forma es qué es.
La forma puede ser representada por palabras, código, ilustraciones, esquemáticos, formas. Nosotros en la carrera vimos una materia que es ingeniería de sistemas y hemos visto todo ese tipo de cosas. Cada disciplina ha desarrollado su manera de representar específicamente la forma, pero la forma es sugerida realmente como información material corpórea, documentos. Ahora voy a pasar a qué es la ópera a la cual vamos a hacer esta arquitectura. Y en esto, Silvia, te voy a pedir que si algo de lo que digo te parece que tenés que corregirlo, bienvenido sea. Porque es más o menos las consideraciones que hemos tomado sobre entender nosotros desde nuestro punto de vista. ¿Qué es Promised Space? Como ya hemos comentado en el estudio de invención, como su nombre lo indica, nos encargamos de llevar los proyectos a lo largo del ciclo de vida en lo que respecta a la ingeniería. Promised Space es una ópera en composición por la compañía de artes alemana Ars Subtiliors, a cargo de Silvia Fomina, que requiere de artilugios tecnológicos y escenográficos que resultan desafiantes del punto de vista de la ingeniería de sistemas. Una ópera es en sí una obra musical teatral en la que nosotros vislumbramos una gran oportunidad de aprendizaje activo, experimental y que de muchos modos empuja la barrera de la creatividad e innovación. Esta obra está influenciada con respecto al arte y lineamientos estéticos musicales y literarios por compositores como Luigi Nono y Giorgio Ligeti. Desde lo literario por Jorge Luis Borges, así también como el gran maestro del cine Andrei Tarkovsky, entre otros. Esta ópera se despliega en pos de crear ante el público una mirada profunda y reflexiva sobre la percepción del tiempo, el espacio, los laberintos, el desaparecer, la memoria, por nombrar algunos de sus rasgos. Quisimos citar aquí una frase de Borges. El laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. Es un fragmento de El Inmortal, un cuento que está en el Aleph. En lo que respecta a una puesta en escena, podemos advertir que esta ópera está requiriendo soluciones técnicas como espacialización sonora en 8 canales, como lo que vemos acá, tal vez más, 16, 32, 64, llegado el caso, más adelante lo veremos. Y además envío de distintos pulsos de tiempo musical, clics, de forma individual a los performers en escena, computadoras, interfaces, muchas cosas, técnicas que son las bases. Lo que vamos a hablar ahora es de los conceptos, a los conceptos que llegamos en los primeros encuentros. No voy a dar detalles del contenido de la ópera, porque sería como spoilear. Entonces simplemente voy a hablar de qué herramientas nosotros vimos que podían llegar a moldarse para dar forma a las soluciones necesarias. Para dar formas a las soluciones necesarias para implementar y operar funciones, ¿no? Como sabemos de arquitectura, para operar la escenografía se consideran arquitecturas existentes que puedan adaptarse para cubrir las necesidades transformadas en requerimientos de alto nivel. Uno de estos es que la obra se desarrolla mayoritariamente en la oscuridad plena de la sala, con lo cual los primeros conceptos han sido basados en la captura de movimientos, ¿sí? Entonces hace para la realidad virtual, para el mock-up sería motion capture. La captura de posición también pensamos en una red de sensores colocada en el piso. El uso de proyectores con técnicas de mapping, proyecciones inmersivas en 360 grados.
y cámaras infrarrojas, realidad virtual. Estuvimos encontrándonos para ver lo que se trata de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Y un potente servidor para la interpretación de gran cantidad, aún lo estamos evaluando, pero sabemos que son un montón, de sensores y actuadores en tiempo real, considerando los límites cognitivos que escuchamos en la presentación de Agustín sobre que la hora está construida en 60 milisegundos. Acá tenemos un poco de un primer acercamiento de lo que fuimos construyendo. Como el esquema conceptual de configuración, la computadora, los canales, los distintos elementos del sistema, cómo se conectan entre sí. También la empresa NetSavia, asociada con el estudio de invención, nos facilita un software de gran capacidad para el manejo de entradas-salidas. De esta manera nos independizamos de las restricciones de entradas-salidas y el costo de una solución tan potente, ya operativa en el mercado de las telecomunicaciones como NetSavia. Y otro asociado de este está Brava, quienes nos brinda soporte para las etapas de integración y test, contando con impresoras 3D, routers CNC y un montón de equipamiento que es necesario. Bueno, la obra, desde la mirada multidisciplinaria de la ingeniería de sistemas y la arquitectura de sistemas aplicada por el equipo del estudio de invención a sus proyectos, se encuentra siguiendo el cronograma planteado. En este momento estaríamos acá. En la imagen se muestra lo que denominamos puntos de decisión clave, eventos formales, entregables, son para nosotros. Entregables, se hacen documentos o pequeños modelos concretos. Estos puntos de decisión clave, o KDP, por su sigla en inglés, Key Decision Point, este cronograma fue estimativo, fue propuesto para el desarrollo de las actividades, eventos y entregables. Y como vemos, nos encontramos en fase A. Como dijimos en el estudio de invención, opera en el marco de la ingeniería de sistemas, específicamente siguiendo el handbook de NASA. Por lo tanto, fase A significa estar en el desarrollo del concepto y de las tecnologías, siendo este el momento más importante de la arquitectura de sistemas. Este es el momento en el que definimos un baseline de requerimientos de alto nivel que determinan el concepto seleccionado y por ende las tecnologías involucradas. De manera un poco, para meter un poco de humor, quisimos citar a una frase de un gran ingeniero de sistemas que es referente en NASA, que dice que nunca ha habido un proyecto en la historia que cualquier conjunto de requerimientos haya cubierto el significado de aquello que necesita ser hecho. Claramente diciendo que, poniendo en palabras los requerimientos, siempre nos va a faltar llegar a la verdad de lo que realmente se necesita. Gentry es ingeniero de jefe de dirección de sistemas de vuelo planetario en el laboratorio de Jet Propulsion en la NASA. Bueno, este momento, como decía la agenda, estamos en el momento de elegir el concepto entre los conceptos posibles y desde allí nos preparamos para concebir el primer modelo de desarrollo de ingeniería o EDM, Engineering Development Models, por sus siglas en inglés. Este simposio funcionó como una especie de catalizador para explorar una diversidad de conceptos, ayudándonos a ubicar en un lugar inubicable desde el enfoque más transdisciplinario. Citando a Gregory Bateson, a mirarlo todo desde un lugar, ningún lugar ya predefinido, donde la información que se nos brindaba nos interioriza a la vez que nos da una perspectiva más amplia y abierta,
incrementando nuestro abanico de preguntas por responder, así como también nos deja la imagen de cuánta fragmentación hay en el conocimiento, en las formas disciplinarias, materia prima con la cual tendremos mucho trabajo en lo subsiguiente. Ahora quiero contarles por qué el simposio Espacio, Polifonía y Memoria, por lo menos para el estudio de invención. Realmente es un trabajo en conjunto que estamos realizando con la compañía de artes Ars Utilior, en donde la concepción definitiva de la arquitectura de sistemas se da a la par de la composición de las partes o actos de la ópera. El simposio es una forma de profundizar en los aspectos que trata Espacio Promedido, desde el carácter más amplio, por ello su interdisciplinariedad. Esta semana de encuentros nos ha estimulado de manera sorprendente a nuestra mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Como estudio de invención estamos muy agradecidos de participar con todos ustedes y consideramos esto como un comienzo. Encontramos en nuestra experiencia durante esta semana en el simposio un paralelismo, una resonancia, así como la respuesta del impulso de las catedrales medievales que nos ha mostrado Pablo. Las palabras de Borges en uno de sus poemas, El Golem, ese ser mítico que es alumbrado en un monasterio, que dice: gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros.